Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas, esperamos su apoyo en Patreon, nos puedes apoyar desde $1, el link en la descripción del vídeo. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 321. Giros y vueltas. Sin expresión, Mantian agarró el espacio vacío, y un casco apareció en su mano. Cuarta parte. De repente, apareció que estaba en posesión de 4 partes del traje de batalla supremo hegemónico y solo le faltaba la pieza final, que era la perla. ¡Cacha! Un sutil chirrido resonó. Lentamente se abrochó el casco en la cabeza y, por lo tanto, llevaba todas las partes externas del traje de batalla supremo hegemónico. Debe saberse que incluso la persona más poderosa en la Tierra, Battle-God, solo poseía 4 partes del traje de deidad de batalla bárbaro. Las 4 partes del traje de deidad hegemónica se combinaron en una sola, e instantáneamente, el cuerpo de Mantian emitió una luz amarillenta. Esa luz era extremadamente profunda, tiránica y llena de poder, y se precipitó hacia afuera para atacar a todos los presentes en la escena. Cuando Mammoth Barbarian Uan y Coiling Tiger vieron a Mantian sacar la cuarta parte, sus expresiones cambiaron ligeramente. «Casco del rey bárbaro león, ¿por qué lo tienes?» En este momento, Zanuya estaba alarmado y asombrado. Como discípulo del templo del dios de la guerra, tenía claro la disparidad entre una persona que poseía 3 partes del traje de batalla supremo hegemónico en comparación con una que tenía 4 de ellas. Especialmente cuando se recolectó una combinación. Aunque el hombre Tian todavía carecía de la parte más crucial, que era la perla sabia, había recogido con éxito la armadura completa. Por lo tanto, pudo desencadenar su poder mortal, que era la luz amarillenta emitida por su cuerpo. En este instante, las 3 personas de la facción del continente central se llenaron de miedo y temor. Eso fue porque en este instante, el poder de la facción del continente desolado había cambiado, y Mantian tenía dominio completo sobre el continente central. Una alianza en la que el poder de un lado superó con creces el del otro lado no fue una alianza. El lado más débil nunca tendría una capacidad real para discutir en caso de una disputa. Independientemente de si se trataba de Zanuya o Luo Tian, podían ver claramente que su alianza previamente estable ya no era tal. Zanuya y Luo Tian tenían expresiones extremadamente sombrías que mostraban claramente cuán contradictorias se sentían. Si la facción del continente central hubiera sabido que estarían ayudando a Mantian a recolectar las 4 partes del traje de batalla supremo hegemónico, nunca habrían formado una alianza. Hacer esto era lo mismo que pedirle a un tigre por su piel. Y en este instante, cuando Li Yun movió al hombre Tian a adornar la armadura completa del traje de batalla supremo hegemónico, su expresión se volvió un poco peculiar. Sus 2 seguidores, Li Qinggong y Demon, también parecían completamente desconcertados. Así es, el rey león bárbaro es una persona con muchos principios. Antes de descender, se reunió en secreto con mi padre y me dio el casco en caso de que los descendientes de nuestro desolado continente cayeran en una situación desesperada como ahora. El hombre Tian miró significativamente a Zanuya. Gran movimiento, los 4 reyes bárbaros parecían competir entre sí en el exterior, también que incluso mi antepasado Battle-God fue engañado esta vez. Zanuya respiró hondo. Sintió que todos sus planes habían sido completamente arruinados. La situación actual de las fuerzas del continente central era totalmente diferente de la de Li Yunmu. Luo Tian, que estaba defendiendo el canal de transferencia, incluso sintió una profunda malicia ante los ojos de Tigre en espiral y el bárbaro Mamut Uan. Lo siento, pero como tuvimos que revelar las 4 partes del traje de batalla supremo hegemónico, la alianza entre usted y nuestro continente desolado está terminada a partir de este momento. El hombre Tian miró a las 3 personas de la facción del continente central y explicó en un tono tranquilo. Originalmente, el traje de batalla supremo hegemónico fue la última carta de triunfo que nuestro continente desolado preparó para lidiar con su continente central. Incluso no había pensado que lo haríamos. Ser forzado a revelarlo tan rápido. Es bastante lamentable. Oh. Antes de que el hombre Tian hubiera terminado, Tigre en espiral se abalanzó sobre Luo Tian como una bestia loca. Este repentino ataque fue realmente aterrador y feroz. Sin embargo, Luo Tian, quien representaba el poder gobernante del continente central, reveló que no había venido aquí para hacer turismo. Aunque el ataque de Coiling Tiger lo había pillado desprevenido, desató su fuerza y fue sorprendentemente capaz de resistir el movimiento mortal de Coiling Tiger sin ninguna herida. Sin embargo, al instante siguiente, las expresiones de Zanuya y Hee Wuxin cambiaron.
Luo Tian se había resistido al ataque de su oponente, pero mientras lo hacía, lo expulsaron del alcance del canal de transferencia. El clima se había vuelto inestable y la situación estaba llena de giros y vueltas. Cuando Li Yunmu vio que los continentes desolado y central comenzaban repentinamente una pelea de perros, no podía pensar en otra cosa que no fuera una frase. Los pensamientos de las personas que se encuentran por encima de todos los demás son demasiado complejos. En este momento, entendió que no era solo la divina religión la que había tratado de controlar independientemente el número de descendientes. Continentes centrales y desolados también tenían los mismos pensamientos. Era solo que la religión divina había sido más conocedora del mundo de origen en comparación con estas dos facciones y, por lo tanto, había tomado la iniciativa. Al final, Li Yunmu ya no podía soportar ver a los descendientes de los 6 continentes matando entre sí en una lucha interna y gritó en voz alta. ¿Ninguno de ustedes consideró que, aparte de nuestra 55ª tierra, las personas de otros 65 tierras también habían entrado? Después de usar tu energía en una lucha interna, ¿podrás resistir a la gente de otros planos con la fuerza de tu propio continente solo? Jaja, la lucha interminable por el poder entre nuestros 6 continentes asegura que nunca estemos unidos. Mi continente desolado quiere aprovechar este momento final para obtener autoridad absoluta sobre el mundo entero. De lo contrario, nuestra tierra tendrá un final desastroso. Estoy bastante seguro de que el desorden que existe en nuestro mundo tampoco es diferente del de otros planos. El hombre Tian se burló, y de repente, sin previo aviso, lanzó una patada para matar a Zhang Huya. Su ataque tomó a todos por sorpresa. Después de adornar la armadura completa, no se vengó de Li Yunmu, sino que decidió deshacerse de los 2 discípulos del templo del dios de la guerra. Maestro, parece que todavía nos están tomando a la ligera, dijo Li Qinggong. Ya se había retirado, una vez que Zhang Huya y He Wuxin dejaron de atacarla. Durante el intercambio, sufrió heridas graves por el ataque conjunto de Zhang Huya y He Wuxin. Sin embargo, dado que ella había refinado completamente la sangre de Sun Godbird y ya no era la misma Li Qinggong de antes, ya se había recuperado de las heridas graves. Esta fue la razón por la cual He Wuxin y Zhang Huya estaban preocupados por el actual Li Qinggong. Si tuviera medio año para estabilizar su base, podría luchar fácilmente en igualdad de condiciones con los discípulos de los poderes trascendentes. Es natural que estén más preocupados por los discípulos de poderes trascendentes. En cuanto a nosotros, los agentes independientes, no nos ponen en sus ojos después de revelar el traje de batalla supremo hegemónico. Demon dio una sonrisa burloncia. Pero los dos sabían bien que Li Yunmu no era la persona que Man Tian y los demás lo habían considerado. En su mundo, nadie además de Battle Sage Vega sabía que había tomado en silencio 3 partes de Azure Dragon de It Suite bajo su ala. Se podría decir que, en términos de cartas ocultas, las de Li Yunmu fueron las más ocultas. Es bueno para nosotros. Como nos importa poco, deberíamos retirarnos y ver si serán los discípulos del templo del dios de la guerra o los descendientes del rey bárbaro los que se reirán. Li Yunmu sonrió débilmente y lentamente se retiró del campo de batalla con las manos entrelazadas a la espalda. Quería ver el poder de Man Tian después de haber reunido las 4 partes de un traje de batalla supremo, así como cuánto tiempo lucharían todos. Capítulo 322. La ambición salvaje es tu pecado. Aunque parecía lento, todo sucedió muy rápido. Una vez que el grupo de Li Yunmu se retiró de la zona de combate, Zhang Huya y He Wuxin se vieron obligados a luchar solo contra Man Tian. Originalmente, su fuerza era la mayor entre los 4 descendientes de los bárbaros, y después de obtener la armadura hegemónica completa, se abrió nuevos horizontes. En este instante, cada uno de sus ataques contenía un poder aterrador de línea de sangre que se mezclaba con el poder hegemónico mortal que tenía una naturaleza extremadamente opresiva. Li Yunmu pudo entender que tanto Zhang Huya como He Wuxin estaban extremadamente preocupados por cada ataque de Man Tian, y nunca se atrevieron a tomarlos directamente. Podían sentir que si recibían un solo golpe, sufrirían lesiones graves. Afortunadamente para ellos, los efectos de la sangre de Battle God no habían desaparecido. Por primera vez, Li Yunmu estaba presenciando el modo fascinado de la batalla como espectador y podía percibir cuán aterradora era esta condición. Los dos no se habían vuelto impecables en un sentido real como cuasi deidades, pero aún así, los terroríficos ataques de Man Tian ni siquiera podían pastarlos. Todos sus golpes fueron esquivados antes de que pudieran siquiera tocar los cuerpos de los dos. También estaban usando algún tipo de método misterioso para resistir con fuerza el poder mortal desatado por la armadura hegemónica.
Sin embargo, incluso si su nivel de combate hubiera sido mejorado al máximo, aún les resultaba difícil defenderse. Esto se debió a que el nivel de poder de Mantian superó con creces el reino de Flux Disciple. Gradualmente, Li Yunmu vio la diferencia entre poseer el traje de batalla supremo completo y poseer solo partes de él. La diferencia radica en la calidad de poder mortal. Si las tres partes de Azure Dragon de Ity Battlesuit le permitieran poseer el poder mortal de un Flux Master, las cuatro partes de Hegemonic Supreme Battlesuit producirían un poder mortal de un nivel completamente diferente. Entre los Fluxers de la Tierra, esta cualidad de poder mortal se conocía como poder mortal sabio. En realidad, representaba un poder que era un nivel más alto que el poder mortal normal, que en comparación con el tipo de poder más primitivo, la energía de flujo, era una existencia que era 2 niveles más alto. Estaba relacionado con el poder de los sabios del flujo, así como con las cuasideidades. De repente, Li Yunmu sintió una fuerte sensación de familiaridad con este nivel de poder. Sí, familiar, ya que este nivel de poder era muy cercano al de la energía del trueno de llama que había obtenido después de que el trueno de tribulación se había fusionado con su energía de llama Sungo. Pero solo estaba cerca, ya que la distancia real no podía calcularse. Li Yunmu sabía que la razón por la que no podían verse como si estuvieran en el mismo nivel probablemente se debía a que Mantian todavía carecía de la perla central. Si el hombre Tian echó un vistazo a la perla sabia y reunió el traje de batalla supremo hegemónico, podría obtener un poder en el nivel similar a la energía del trueno de fuego de Li Yunmu. Este tipo de poder era probablemente el objetivo de las cuasideidades. Al instante, Li Yunmu se puso pensativo, muchos pensamientos flotando en su mente. Había formulado una hipótesis, pero carecía de un método para probarla. En este momento, la batalla Mantian y Zanuya con Hibuxin había entrado en la etapa más crucial. Hombre Tian, no pienses que solo porque posees poder mortal, podrás deshacerte de nosotros. Zanuya y Hibuxin solo habían luchado contra él por un breve instante, pero ya habían sido empujados a un estado desesperado. Este era el poder de uno de los 5 trajes de batalla supremos de la Tierra. Incluso si un discípulo de Flux no podía liberar toda su fuerza, todavía era extremadamente aterrador. Mientras luchaban contra los 2 discípulos, quienes habían tomado la sangre de Battle God, Mantian había podido forzarlos a una situación grave en poco tiempo. Si no sucediera nada inesperado, pronto, ya no habría nadie que representara al templo del dios de la guerra en el mundo de origen. En la batalla entre los 2 continentes, el continente central sería completamente aniquilado, perdiendo eternamente la oportunidad de regresar. HMPH, si quieres culpar a alguien, entonces culpa a tu propio orgullo. Zanuya, nunca podrás comprender que, independientemente de lo sobresaliente que seas, seguirás siendo una pieza de ajedrez, un peón de sacrificio a los ojos de Battle God. ¿Qué calificaciones posees para estar al mismo nivel que nosotros, sucesores del rey bárbaro? Nunca puedes convertirte en una existencia al mismo nivel que yo, ahora muere. En este instante, Mantian explicó la diferencia entre los demás y los 3 bárbaros de su grupo. Aunque todos los presentes aquí pertenecían a un poder que trascendía, el grupo de Mantian estaba formado únicamente por sucesores del rey bárbaro. Y en comparación con ellos, ¿qué era Zanuya? A lo sumo, él era un discípulo verdadero extremadamente sobresaliente. Esta fue la razón por la cual el grupo de Mantian recibió partes del traje de batalla supremo hegemónico para descender, mientras que Zanuya no tenía el traje de deidad de batalla bárbaro. Desde el principio, los discípulos del templo del dios de la guerra nunca habían tenido una oportunidad. Habían perdido por completo incluso antes de partir. En cuanto a la razón por la cual el hombre Tian hizo a un lado a Li Yunmu y atacó directamente a Zanuya y Hibuxin, desde el principio, había estado investigando para comprobar si los 2 tenían el traje supremo bárbaro de batalla. Pero como no lo habían usado incluso cuando se enfrentaban a un peligro extremo, casi con toda seguridad no lo tenían. Así, los 3 bárbaros se sintieron aliviados. El dúo podría borrarse fácilmente. El mundo de origen no necesitaba los descendientes de ninguna otra facción aparte de los 3 que representan el continente desolado. Después de comprender la situación, Mantian no se contuvo y su intento de matar alcanzó el pico. Explosión. Finalmente, en el momento más peligroso, Zanuya usó su última carta de triunfo. Demonio de guerra, fusible, bramó ferozmente mientras sostenía el collar alrededor de su cuello. En el colgante, había una piedra preciosa hexagonal negra grabada. Como si sintiera el peligro de Zanuya, la piedra preciosa comenzó a emitir humo negro.
Una vez que apareció, pronto entró en los ojos, nariz, boca y oídos de Zanuya, circulando por todo su cuerpo. Al siguiente instante, el joven lanzó una presencia aterradora. Comenzaron a aparecer rastros de humo negro alrededor de sus 5 sentidos, lo cual era una señal de que se había convertido en un demonio. El demonio de guerra que había sido adorado por las muchas generaciones del templo del dios de la guerra. Desafortunadamente, también es inútil. Nunca entenderás el poder de los 5 trajes de batalla supremos. Una vez que apareció el demonio de la guerra, Mantian se sorprendió un poco, pero permaneció imperturbable en general. No podía negar que estaba mirando al demonio de guerra formado por las almas de los ancianos del templo del dios de la guerra. Fue una existencia extremadamente aterradora la última carta de triunfo de los discípulos del templo del dios de la guerra. Con la sangre de Battle God y Wardevil, Hitbuxin y Zanuya podrían haber tratado con las versiones anteriores de los 3 bárbaros. La fundación del templo del dios de la guerra fue extremadamente profunda, hasta el punto de que el santuario bárbaro probablemente nunca podría compararse. Pero aún así, el actual hombre Tian poseía 4 partes del traje de batalla supremo hegemónico, lo que lo hizo invencible en esta lucha. Solo si un sabio de flujo apareciera en este momento podría salvarse la vida de Zanuya y Hitbuxin. De lo contrario, incluso la sangre de Battle God y Wardevil eran solo nubes fugaces. Capítulo 323. 3 armaduras sagradas aparecen juntas. Puño bárbaro sagrado del norte. En ese instante, Mantian utilizó la técnica que su padre había creado cuando se convirtió en el rey bárbaro. Esta técnica fue extremadamente mortal. Aunque el nombre alta habilidad de puño sonaba muy común, las expresiones de Lee King-gon y Demon se volvieron graves después de escucharlo. El puño bárbaro sagrado del norte era una técnica de asesinato creada por una potencia de nivel cuasi-deidad, por lo que, naturalmente, era extremadamente aterradora. Si eso no fuera suficiente, se había transformado bajo el efecto del poder sagrado mortal del traje de deidad hegemónica. Lee Junmu sintió claramente que incluso un experto de nivel temporal como Lin Yuerou solo podía recibir un ataque a esa habilidad de puño. Una vez que se combinó con el poder mortal sagrado, esa técnica de puño probablemente superó el nivel de habilidad de batalla de más alto grado. Aunque Mantian era solo un discípulo de Flux y no podía mostrar adecuadamente el poder del poder sagrado mortal del traje de deidad hegemónica, la fuerza de su ataque definitivamente superó el nivel de trascendente incluso temporal Master Flux. Esto fue de acuerdo con la retroalimentación de medición de potencia reunida por el sistema en una fracción de segundo. La capacidad de permitir que un discípulo de flujo pelee contra un maestro de flujo temporal era el verdadero poder del traje de deidad hegemónica. Así es, esta fue la disparidad creada cuando se reunieron 4 partes de un traje de batalla supremo. Después de todo, la calidad de poder mortal liberado por él alcanzó el nivel de salvia. Aunque Zanuya estaba usando la sangre de Battle God y Battle Devil, lo que lo hizo bastante aterrador, no quiso decir nada frente a la combinación de Hegemonic Deity Suite y Northern Sacred Barbarian Fist. En ese instante, Zanuya parecía haberse convertido en un lobo solitario herido, y una intensa energía demoníaca emitida por su cuerpo. Sus ojos brillaban con una luz púrpura mientras mostraba completamente su poder. Pero bajo la sombra del único golpe de Mantian, era como una pequeña piedra en un océano, extremadamente diminuto. El golpe del hombre Tian parecía estar cubriendo todo entre el cielo y la tierra. El poder mortal de color tierra envolvió el cuerpo de Zanuya, a pesar de que usaba pasos del dios de la guerra. Simplemente no pudo evitar el ataque. Además, a pesar de la cantidad de sellos protectores del cuerpo que arrojó, todos se hicieron añicos casi de inmediato. Frente al golpe de Mantian lleno de poder sagrado mortal, eran como mantequilla suave frente a un cuchillo caliente. 10.000 trucos son inútiles frente al verdadero poder. La línea anterior describe perfectamente la situación actual. Solo en términos de calidad, el poder del golpe de Mantian superó con creces el nivel de energía de flujo. La disparidad de poder entre los dos lados podría compararse con un huevo luchando contra una piedra. Todos los demás factores no tenían sentido. Independientemente de cuánto luchó Zanuya, solo podía ver impotente cómo el golpe del cielo de Mantian lo alcanzó. No, ¿cómo puedo, Zanuya, morir tan fácilmente? Imposible. Zanuya aulló locamente, incapaz de aceptar su pérdida actual. Ese momento, siempre se había creído el protagonista. Por lo tanto, no podía creer que estaba a punto de morir. En la tierra, como discípulo del templo del dios de la guerra, había sido superior a sus compañeros y se había vuelto bastante arrogante donde quiera que fuera.
No estaba dispuesto a aceptar la situación actual. Pen. Una deslumbrante luz amarilla brilló, y una mano elegante agarró ligeramente el golpe más aterrador de Mantian. Aunque la maestra de esta mano se había visto obligada a retirarse varios metros debido al golpe de Mantian, ella había podido resistir con éxito el puño bárbaro sagrado. El área se volvió silenciosa. Incluso Lee Junmu, que había estado observando toda la escena como espectador, concentró su mirada en el guantelete que estaba cubierto con varias runas profundas y estaba encima de la mano elegante. Eso había pertenecido a Hibuxin. En el momento final, la persona que había detenido el puño bárbaro sagrado de Mantian era sorprendentemente Hibuxin. Su cuerpo estaba cubierto por un conjunto completo de armadura de batalla. Traje de deidad de batalla bárbara. Mantian, Mammoth Barbarian Luan e incluso Luetian y Coilin Tiger, que habían estado luchando intensamente, no pudieron evitar gritar de sorpresa. La única diferencia era que las voces de los bárbaros eran extremadamente sombrías, mientras que Luetian estaba alarmado y sorprendido, con un toque de decepción en sus ojos. Cuando todo está dicho y hecho, Battlegot todavía regaló su traje de deidad de batalla bárbaro, dijo Mantian con una voz extremadamente sombría. Ya no atacó, ya que entendió que no tenía sentido continuar con eso. Su objetivo principal de la raza bárbara había sido obtener el traje de deidad de batalla bárbaro porque era la herencia de su dios bárbaro. Si el desolado continente lo poseía, entonces, junto con su capacidad de fusionarse con una línea de sangre, podrían mostrar su poder al pináculo. Sin embargo, ya había caído en manos de Battlegot. Los 4 reyes bárbaros habían sugerido cambiar su traje de deidad hegemónica por el traje de deidad de batalla bárbaro, pero Dios de batalla no había respondido. Sin embargo, esa misma batalla Dios lo había enviado sorprendentemente al mundo de origen. Sin embargo, no se lo había dado a Zhang Huya, sino a Hibuxin, su segundo discípulo personal. Había permitido que cayera en manos de esa débil mujer. Esta elección tomó a todos por sorpresa. Fue realmente una decisión excelente y fabulosamente oculta. Mantian y otros sintieron un escalofrío al pensar en ello. Cuando revelaron el traje de deidad hegemónica, creyendo que los discípulos del templo del dios de la guerra no poseían el traje de deidad de batalla bárbaro, la mujer profunda se resistió a su ataque sin tener miedo de las consecuencias. En este momento, ya sea el desolado o el continente central, ninguno de los dos esperaba que se vieran obligados a revelar todas sus cartas de triunfo en las etapas iniciales debido a la existencia de Lee Junmu. En una fracción de segundo, ambas facciones se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. Cuando un plan no puede adaptarse a cambios inesperados, ocurren accidentes, y ambas facciones saboreaban ese tipo de consecuencias amargas. Ambas partes dejaron de pelear simultáneamente y volvieron la mirada hacia Lee Junmu. Él fue el factor inesperado en sus planes, su mayor error de cálculo. Para entonces, la situación tanto para Mantian como para Hibuxin había cambiado. Debido a un solo factor inesperado que tocaba su dedo, sus planes habían sido arruinados. Ambos deseaban desmembrar a Lee Junmu y eliminar esta pieza de ajedrez accidental que no se podía controlar. Pero al instante siguiente, ambas facciones quedaron aturdidas. Después de todo, el cuerpo de Lee Junmu estaba cubierto con una armadura sagrada llena de escamas de dragón azul. Sin embargo, la armadura no estaba completa, solo con los protectores de las piernas y los guanteletes. Sin embargo, el poder mortal azul emitido por Lee Junmu era como una luciérnaga en una noche oscura. ¿Cómo puedes poseer 2 partes de Azure Dragón Deity Suite? ¿Cómo obtuviste los guanteletes? Dragón en espiral finalmente no pudo soportarlo más. Lee Junmu debería haber sido una persona sin ningún fundamento, pero actualmente estaba en posesión de 2 partes de armadura sagrada que todos en el mundo esperaban obtener. Pero Lee Junmu no le respondió. En cambio, con un movimiento casual, sacó una perla radiante de luz azul y se la tragó. Al siguiente instante, la formidable presencia emitida por el cuerpo de Lee Junmu se volvió aún más poderosa. El poder mortal azul alrededor de las 2 piezas de armadura se hizo aún más fuerte, y después de esta transformación, alcanzó el nivel de poder mortal sagrado. Capítulo 324. Coloque las banderas y aún la batería. Cuando el cuerpo de Lee Junmu comenzó a emitir el poder mortal sagrado, la complexión del grupo de Mantian y Hibuxin se volvió desagradable. Al principio, creían que el oponente solo tenía 2 partes de Azure Dragon Deity Suite. Aunque fue extremadamente sorprendente, no pudo revertir su situación. Sin embargo, cuando Lee Junmu se tragó la perla sagrada del dragón azul y su cuerpo comenzó a emitir un poder mortal sagrado, sus tez se pusieron pálidas como el agua.
Aunque reunir 4 partes de un traje de batalla supremo podría permitir que uno congelara el poder mortal sagrado, el núcleo de un traje de batalla supremo era la perla en la que se origina el poder mortal sagrado. Mientras uno poseyera tal perla, también podría producir un poder sagrado inmortal. Debido a eso, Lee Junmu, que tenía la perla sagrada del dragón Azure, también poseería un poder mortal sagrado y solo perdería la amplificación de las dos últimas partes. Por lo tanto, los tres, Lee Junmu, Mantian y Hee Wuxin, estaban en posesión de trajes de batalla supremos que poseían un poder mortal sagrado. Esta fue la razón detrás del dicho de que si una persona reunía las 5 partes de un traje de batalla supremo, podría liberar el poder que sería comparable al de las deidades verdaderas. Sin embargo, incluso si se reunieran las 5 partes, el poder desatado solo sería equivalente a la deidad de nivel más bajo y no un verdadero dios. Esto se debió a que esta fuerza era externa. No significaba que el cultivo de uno se hubiera roto. En ese momento, la comprensión de Lee Junmu de la fuerza absoluta se hizo aún más clara. La existencia de Azure Dragon Deity Suite le proporcionó los medios y el capital para luchar, pero si quería abrirse paso hasta el nivel de cuasi deidades, entonces todavía necesitaba poseer este tipo de poder divino por sí mismo. Y en ese momento, en realidad lo poseía. El poder del trueno de llama que había obtenido debido a un accidente era precisamente un poder de este nivel. En la actualidad, lo único que le faltaba era tiempo para transformar esta semilla de poder en una fuerza que le pertenecería eternamente. Después de todo, la energía de la llama del trueno proporcionada por un solo sol de trueno era muy minúscula y no podía usarse como otra cosa que una carta de triunfo. Además, desde el comienzo de la batalla, Lee Junmu no tenía la intención de revelar que ya estaba en posesión del poder divino. Aunque solo tengo 3 partes del traje de deidad del dragón Azure, en realidad no me importa luchar contra todos ustedes. Tráiganlo a ustedes dos, veamos quién será el vencedor. Lee Junmu podía sentir claramente el dominio del poder mortal del dragón Azure y estaba lleno de intenciones de batalla. Él tenía el poder que poseía el oponente mientras podía sacar un poder que sus oponentes no tenían en un momento crucial. Por lo tanto, no temía que Mantian y Hee Wuxin se unieran. Además, estaba claro que debido al ataque del continente desolado, ya se había formado una grieta importante entre las dos facciones. Hubo un proverbio en los viejos tiempos que una vez que aparece una grieta, se puede eliminar con fuerza, pero el elemento nunca volverá a ser como era antes. En este instante, tanto Mantian como Hee Wuxin no querían unirse y luchar contra Lee Junmu. La razón de esto fue porque sus dos facciones habían estado peleando una batalla de vida o muerte una contra la otra hace un momento. Además, dado lo formidable que era Lee Junmu y cómo había invertido la situación una y otra vez, se habían dado cuenta de que esta persona a la que no les importaba ya había alcanzado un nivel en el que ya no podían atreverse a subestimarlo. Nadie deseaba seguir luchando. Independientemente de quién fue el vencedor, la persona tendría que pagar un gran precio para ser el último en pie. El equilibrio entre los 3 lados había sido restaurado una vez más. Además de eso, después de experimentar los ataques anteriores, la facción de Lee Junmu se había vuelto más formidable. Su destreza en la batalla superó las expectativas de todos. No tiene sentido continuar con la lucha. Realmente no esperaba que 3 de los 5 trajes de batalla supremos aparecieran en el mundo de origen. Luo Tian suspiró. Todos, dado que nuestros 3 bandos están igualados, creo que sería mejor si dejáramos de pelear y nos diéramos la mano. Dado que nuestros 3 bandos poseen los 3 trajes de batalla supremos y una fuerza formidable, si unimos nuestras manos, obtendremos aún más ventajas en el mundo de origen. En cuanto a quién debería unificar la Tierra, no será tarde para discutir la cuestión después encontramos una manera de regresar a nuestro mundo. Todos ustedes no deberían olvidar que no solo tenemos que enfrentarnos a los formidables nativos del mundo de origen, sino también a los descendientes de los otros 65 aviones. Luo Tian dijo mucho de una vez. Este caso, había bajado deliberadamente su propia existencia, mientras que, según la razón, un sucesor majestuoso de un continente no debería ser menos arrogante que un discípulo de un poder trascendente y debería estar en posesión de muchas cartas de triunfo y trucos. Pero Luo Tian no había mostrado arrogancia desde el principio y había permitido que la gente sintiera que era una persona amable sin ambiciones salvajes. Pero a Lee Junmu no le gustaba. Aunque Luo Tian había reducido su existencia, Lee Junmu, con sus agudos instintos, sintió claramente que era aún más difícil de manejar que Mantian o Hee Wuxin. Con una expresión pensativa en su rostro, se preguntaba si debía aprovechar esta oportunidad y eliminar a esta persona.
Sin embargo, al final, decidió no atacar. No tenía plena confianza en poder eliminar a Luo Tian con todas sus cartas de triunfo desconocidas frente a Man Tian y Hee Wuxin. Li Yunmu estaba seguro de que esta persona que era el sucesor del poder gobernante del continente central definitivamente tenía algunos trucos mortales bajo la manga. Además de esto, el deseo de matar de Li Yunmu se había debilitado bastante en este momento, principalmente porque no quería eliminar a todos los descendientes con la inminente transformación celestial. Con el tiempo, su mundo se combinaría con los otros 65 aviones y en ese momento, Li Yunmu no quería asumir la gran responsabilidad del futuro de la Tierra solo. Ya fuera Mantiano Hee Wuxin o incluso Aiyue, cualquier alboroto que quisieran plantear era asunto suyo. Simplemente no quería demasiadas interferencias. En cuanto a si los 6 continentes de la Tierra se unificarían y fusionarían su fuerza para enfrentar la amenaza externa, otros tendrían que soportar esta carga. Una vez que hicieran eso, Li Yunmu podría caminar por su propio camino sin preocuparse por nada más. En la actualidad, poseía el sistema y un mundo celestial y tenía acceso a la energía divina, por lo que simplemente no quería participar en una lucha de poder sin sentido. Cuando todo está dicho y hecho, la verdadera autoridad depende de la propia fuerza. Después de pensar rápidamente en esto, Li Yunmu asintió, mostrando un toque de buena voluntad hacia Luo Tian, este intrigante, y Man Tian y Hee Wuxin lo encontraron bastante inesperado. No habían esperado que Li Yunmu, esta persona excéntrica, aceptara sorprendentemente un compromiso. Cuando Li Yunmu vio que los demás no podían entender sus intenciones, explicó con impaciencia. No me provoques de nuevo. Ya sea que formemos una alianza o sigamos siendo enemigos, es tu elección. El único requisito previo es que no provoques yo. En cuanto a quién unifica la Tierra, no tengo interés en cosas tan triviales. Esta vez, todos entendieron claramente y dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo. Todos se dieron cuenta de que Li Yunmu no tenía ambiciones como ellas. Como no necesitaban tener cuidado con una persona sin escrúpulos como Li Yunmu, incluso podían seguir la sugerencia de Luo Tian. Formar una alianza por el momento fue bastante bueno. Si las 3 partes lograran una visión unánime, en el futuro, muchos asuntos en el mundo de origen se resolverían fácilmente. Además, después de unir sus fuerzas, la amenaza de otros mundos también se reduciría en gran medida. Capítulo 325. Sorpresa inesperada. Finalmente las 3 facciones detuvieron su lucha y formaron una alianza interdependiente. Naturalmente, todo se basó en la condición de que cada uno de ellos tuviera la misma fuerza. Si alguna de las partes no posee la fuerza suficiente, entonces ¿qué alianza interdependiente? Todo sería una broma. Si no posee la fuerza suficiente para estar en el mismo nivel, ¿para qué sirve? ¿Por qué te dejarían vivo y aumentarían la competencia? Esta era la perspectiva de Man Tian y los demás. Su razonamiento era simple. Solo los poderosos tienen derecho a hablar. Una vez que esto se estableció, ya no hubo giros ni vueltas. Aunque las 3 facciones habían formado una alianza temporal, era muy débil. Las 3 partes en él tenían muy claro que esta supuesta alianza no era confiable y solo tenía un propósito. Era que cuando cualquiera de las 3 partes enfrentara una crisis mortal, las otras 2 brindarían apoyo. Esta fue la base de la alianza frágil. En cuanto a la asistencia que proporcionaría cada lado, con respecto a esta pregunta, ya sea Man Tian o Hee Wuxin o incluso Li Yunmu, ninguno de ellos tenía muchas expectativas. En verdad, esto fue principalmente una tregua temporal entre las 3 partes. Después de decidirse por esto, las facciones intercambiaron sus datos de contacto y utilizaron tesoros de invocación como la grúa de cristal rojo para conectarse entre sí. Con este método, los 3 mantuvieron oculta la ubicación de su campamento base y, al mismo tiempo, obtuvieron la forma de contactarnos en un momento crucial. En poco tiempo, Mammoth Barbarian Ruan, cuyos 2 brazos habían sido arrancados, finalmente dejó de sangrar. Su lesión mejoró rápidamente, y Li Yunmu estaba absolutamente seguro de que con las reservas de los 3 bárbaros, Mammoth Barbarian Ruan podría volver a producir nuevas armas en poco tiempo. Los bárbaros se sintieron bastante molestos y tomaron la iniciativa de irse primero. Esta vez, dado que los 3 lados habían mostrado una cierta cantidad de fuerza, los 3 bárbaros no tenían ningún otro plan y se fueron sin dudarlo. Los corazones de Hee Wuxin, Zanuya y Luo Tian también se llenaron de muchas emociones. Zanuya estaba especialmente molesto. Como era discípulo del templo del dios de la guerra, estaba completamente fuera de sus expectativas que Battle God entregara su traje de deidad de batalla bárbaro a Hee Wuxin.
Esto podría implicar solo una cosa, e incluso un idiota podría entenderlo claramente. De inmediato, la arrogancia anterior de Zhang Huya se disipó y se volvió completamente en silencio. Incluso cuando He Wuxin representó a Wargo Temple en la alianza, no interfirió mucho. Después de este gran golpe, parecía haber cedido completamente la autoridad a He Wuxin. Si bien en cuanto a lo que pensaba en su corazón, Li Yunmu no estaba en absoluto interesado en saberlo. Era el dolor de cabeza de He Wuxin. En verdad, He Wuxin estaba teniendo muchos problemas. Originalmente, se había escondido detrás de Zhang Huya, asumiendo el papel de asistente. Pero debido a que Li Yunmu había forzado a los tres bárbaros a revelar su traje de deidad hegemónica, su acto también fue destruido. En ese momento, no solo se había puesto a la vanguardia, sino que a partir de entonces, cada descendiente de su tierra sería analizado por cada descendiente de su tierra con una lupa. Del mismo modo, también había golpeado el corazón de Zhang Huya, su hermano mayor aprendiz, hasta que todo se rompió. He Wuxin estaba furioso de rabia, pero todo ya había sucedido. Ella solo podía levantar la bandera del templo del dios de la guerra y caminar hacia adelante. Incluso si ella se enfrentara a muchos peligros de eso. No solo se había visto obligada a revelar su estado, sino que ahora también tendría que protegerse contra su hermano mayor. Además, también estaba Luo Tian que había ocultado sus intenciones hasta el momento y no había revelado ninguno de sus fundamentos. De repente, descubrió que entre todos ellos, Li Yunmu era el mayor ganador. No tenía peligros ocultos a su lado. Independientemente de si se trataba de Li Qinggong o Demon, ambos eran sus seguidores. Además, después de basarse en el potencial de combate revelado por Li Qinggong, estaba claro que se convertiría en una formidable enemiga en el futuro. Con respecto a esto, He Wuxin sentía envidia y estaba lleno de admiración. Debo admitir que te había subestimado mucho. Después de aprender esta lección, si es posible, no deseo convertirme en tu enemigo en el futuro. Había sido completamente atormentada por la fuerza de Li Yunmu, por lo que antes de irse, dejó esta frase. En cuanto a Zhang Huya, parecía haber perdido toda vitalidad. Bajó la cabeza cuando entró en el canal de transferencia, y no miró al grupo de Li Yunmu con una expresión arrogante como antes. Si Luo Tian había estado intentando deliberadamente suprimir su existencia antes, entonces, Zhang Huya parecía haberlo perdido todo. Su personalidad sufrió un gran cambio. Sin embargo, Li Yunmu era consciente de que cuanto más actuaba esta persona así, más se preocupaba por este asunto. Dado lo mucho que le importaba, esta persona arrogante definitivamente se convertiría en una variable salvaje en el futuro. Li Yunmu podía sentir las próximas luchas de He Wuxin. Con Luo Tian junto con Zhang Huya, ¿cómo podría manejarlos? Pero todo esto no estaba relacionado con él. Convertirse en mi enemigo no depende de tus elecciones. Lo único seguro es que la próxima vez, no me detendré, le dijo Li Yunmu mientras veía a las tres personas salir por el canal de transferencia. En ese momento, él y sus seguidores finalmente se aseguraron de que toda la cueva de los 9 dragones había caído en sus manos y que todos los otros escuadrones de descendientes se habían ido. Bien, todos se han ido, ahora habla, ¿qué descubriste en estos días? El grupo de 3 de Li Yunmu se sentó tranquilamente en el suelo cerca del canal de transferencia. Ye Qin realmente no murió, dijo de repente Li Qinggong. ¿Qué? Cuando Li Yunmu lo escuchó, casi se cae al suelo. ¿Qué está pasando? Al escuchar las palabras de Li Qinggong, el alma de Li Yunmu se conmovió mucho. Anteriormente, muchas facciones habían luchado por la autoridad para determinar el destino de Ye Qin porque era extremadamente posible que tuviera muchos secretos sobre el mundo de origen obtenidos por la religión divina. Sin embargo, en ese momento, Li Qinggong había actuado con firmeza y le atravesó el corazón con una puñalada, poniendo fin a la lucha entre los descendientes. De lo contrario, la primera persona en sufrir habría sido definitivamente Li Yunmu. Y después de eso, era muy posible que los otros descendientes hubieran comenzado una gran lucha interna por su prisionero. Y ahora, Li Qinggong estaba diciendo que Ye Qin no había muerto por completo. Si Li Yunmu no contaba mal, entonces Li Qinggong había estado ocultando este secreto durante medio año. Solo ahora, cuando estaba completamente seguro, finalmente le informó a su maestro, Li Yunmu, al respecto. Sabía bien que ella había actuado correctamente. Ocultar este secreto incluso a su maestro era el curso de acción más seguro. Cuando lo apuñalé hasta la muerte, sentí que había algo mal con mi aterradora lanza imperial. Pude sentir que se había vuelto un poco más pesado en comparación con antes. Li Qinggong respiró hondo.
Más tarde ese día, al ver que la atención de todos se concentraba en el maestro, encontré a Demon para una investigación secreta. Capítulo 326. Dioses simios dentro del mundo celestial. En este momento, Demon dijo con calma. Descubrí que Iekin ya había cultivado su alma mortal. Después de eso, confirmé una y otra vez que no había muerto por completo. Puedo hacerlo usando la línea de sangre de mi clan fantasma. Este fue un descubrimiento sorprendente, y queríamos decírselo al maestro, pero no pudimos encontrar la oportunidad. Siempre pudimos sentir una presencia oculta, que era extremadamente difícil de descubrir, alrededor del maestro. Es por eso que hasta ahora, no me atrevo a hablar de eso. Mientras estabas en el mundo celestial, no podíamos informarte sobre este secreto para no distraerte, agregó Lee Kingon. Tus acciones fueron correctas. Solo en un ambiente absolutamente seguro deberías revelarme esas cosas. Anteriormente, todos estaban monitoreando cada una de sus acciones, por lo que Lee Junmu no estaba seguro de que su conocimiento hubiera permanecido en secreto. Si Lee Kingon le hubiera informado en ese momento, una gran conmoción seguramente habría estallado. Lee Junmu estaba extremadamente asombrado de que Iekin había cultivado inesperadamente su alma mortal. Este tipo de materia era simplemente inimaginable. Después de todo, según los rumores, incluso los sabios de batalla más poderosos no podían cultivar su alma mortal. ¿Qué es el alma mortal? Es una forma de vida en un nivel similar al alma resentida del jefe del clan. Si un alma de bestia formidable se vierte en un arma, se convertiría en el alma de un arma. Este tipo de alma resentida que se había convertido en un alma mortal solo podía soportar inconscientemente el fuerte odio de antes de su muerte, incapaz de mantener la conciencia tranquila. En cierto modo, un alma resentida podría clasificarse como viva o muerta, porque no tenía una conciencia limpia e independiente. En cuanto al alma mortal, era una cosa completamente diferente. Estas dos palabras sonaron simples, pero en la Tierra, fueron consideradas como algo que se refería a una leyenda. Solo las deidades genuinas podían mantener con fuerza una conciencia clara después de su muerte confiando en su formidable mentalidad. Este era un poder estrictamente limitado a las deidades. Después de todo, eran las únicas formas de vida que podían sostener el peso de su propia conciencia y mantener su claridad después de separarse de su cuerpo. Al confiar en su estado mental único, podrían garantizar su supervivencia. Para lograr esto, el cultivo de una persona tenía que ser extremadamente alto. En términos generales, se podría decir que una persona que podía cultivar su alma mortal ya había roto las cadenas de la vida y la muerte y había entrado en el nivel de los inmortales. Incluso a las cuasideidades les resultaría imposible lograr tal hazaña, pero Lee Kingon y Demon le estaban diciendo a Lee Junmu que un pequeño discípulo de Flux había cultivado sorprendentemente su alma mortal. Esto realmente sonaba como un cuento de hadas. Pero Lee Junmu estaba convencido de que sus dos seguidores no estaban bromeando. Especialmente Demon, que había cultivado a fondo la línea de sangre de su clan fantasma. Actualmente, no solo estaba entrenando en los secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma, sino que también había estado involucrado en la refinación del alma del diablo, un método de cultivo a nivel de sabio. Es por eso que si dijo que Iekin había dejado un alma mortal, ciertamente era cierto. De este hecho, se podía ver que Iekin era bastante extraño, o tal vez toda la religión divina era extraña. Este tipo de método de cultivo definitivamente no pertenecía a la Tierra, y muy probablemente provenía del mundo de origen. Entremos en el mundo celestial. Lee Junmu había entendido todo ahora y sentía que había entendido algo. Con un gesto de su mano, el poder mundial envolvió a Demon y Lee Kingon. Al siguiente instante, los tres entraron al mundo celestial de Lee Junmu. Después de haber sido actualizado a 2 soles, la masa de tierra había aumentado en un margen largo. Incluso los 300 dioses simios que vivían dentro eran fácilmente acomodados. Aparte de esto, el césped que había sido destruido por el castigo mundial ya se había recuperado con la nutrición de los 2 soles. Pero la transformación más grande la había sentido la pequeña fuente. Antes de que el mundo celestial congelara el segundo sol, el diámetro de esta fuente era de 1 metro, y con el alimento del poder mundial, podía producir 10 toneladas de agua por día. Después de que el lugar se convirtió en un mundo celestial de 2 soles, el diámetro de la fuente había aumentado a 10 metros, hasta el punto de que podría considerarse un pequeño estanque. Bajo el alimento de la potencia mundial, ahora podría producir varios cientos de toneladas de agua.
Sin mencionar el alojamiento de unos cientos de formas de vida, incluso establecerse en todo un ejército no plantearía ningún problema. La razón principal por la que los 6 continentes de la Tierra podían luchar contra las bestias dimensionales era porque cada comandante en jefe del ejército tenía un mundo celestial de primer nivel con ellos. Solo por eso y su capacidad para transferir tropas y suministros, el ejército humano pudo resistir contra las salvajes formas de vida de dimensiones superiores. Naturalmente, solo tenían mundos celestiales de un sol porque incluso si eran comandantes en jefe, actualizar el mundo celestial al segundo sol no era más que un sueño imposible. Y el mundo celestial de Lee Jun-mu actualizado al segundo sol, descubrió que la pequeña fuente había ganado una profundidad de 10 metros. Además, el agua dentro del estanque había comenzado a producir gradualmente algo de energía, y esta energía extraña proporcionó el alimento a los 300 dioses simios. Aparte de esto, la masa de tierra también había sufrido una gran transformación. El césped ya se había convertido en una pradera. Los pequeños montículos que tenían solo varios metros de altura se habían convertido en pequeñas colinas con el más alto entre ellos alcanzando la altura de 32 metros. Lee Jun-mu podría prever que si su mundo celestial se actualizara a los 3 soles, el pequeño estanque se convertiría en un lago genuino. Y las pequeñas colinas se convertirían en montañas reales. Según el cálculo del sistema, si su mundo celestial se actualizara al 5.º nivel, todo el terreno y el entorno serían extremadamente similares al mundo real. Incluso era posible que comenzara a producir formas de vida. Lee Jun-mu estaba extremadamente fascinado por este punto. Pero no se atrevió a pensar de manera extravagante, porque la cantidad de personas en la Tierra que tenían 5 mundos celestiales no alcanzaría más de 10. Incluso el líder del clan de un clan enorme como el clan Zhongshan solo tenía un mundo celestial de 4 soles. A partir de esto, se pudo ver claramente la dificultad de obtener un mundo celestial de 5 soles. Pero incluso si su mundo celestial solo tenía 2 soles, Lee Jun-mu aún cosechaba grandes beneficios. Cuando entró con Lee King-gong y Demon, los 300 dioses simios se habían dividido en grupos de 10, y cada uno de estos grupos ocupaba una pequeña colina. Expresaron sus frustraciones acumuladas de no poder luchar durante mucho tiempo al participar en una batalla de defender su propia colina y atacar las colinas de los demás. Algunos de ellos también cultivaban la técnica secreta de la secta chaotiana. Cuando Lee King-gong y Demon vieron esta escena, sintieron un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Descubrieron que en un breve período de 10 días cortos, los dioses simios que podían mantener la calma y soportar la soledad habían cultivado hasta el 3.er nivel de la técnica secreta. Capítulo 327. Él realmente está vivo. Originalmente, los dioses simios estaban en la capa de cristal del arco iris y habían agotado el potencial de su línea de sangre. Pero debido a que cada uno de ellos había sido alimentado con una gota de sangre divina por Lee Jun-mu, despertaron su línea de sangre ancestral y evolucionaron a dioses simios de 6 extremidades. Por lo tanto, el límite superior de su potencial se ha actualizado a Nirvana Layer. Después de cultivar la técnica del gran sol de la secta chaotiana durante tanto tiempo, también habían acumulado energía de llama Sun-God dentro de sus cuerpos. Debido a esto, su fuerza superó con creces la de cuando fueron capturados. Además, Lee Jun-mu también había producido algunos globos de transmisión de cultivo para Chaotian 8 pasos, que había obtenido de King a cambio del falso disco del vacío. Chaotian 8 Steps fue un método de grado A cultivado por los discípulos centrales de la secta Chaotian y fue una modificación de una técnica antigua utilizada en la Edad Media. El cultivo de esta técnica aumentó principalmente la aceleración del practicante hasta que alcanzó la velocidad más alta. Esto sucedió en 8 pasos. El aumento de la velocidad con cada paso fue un 30% mayor en comparación con el paso anterior. Si un practicante pudiera cultivar estos 8 pasos perfectamente, entonces la velocidad de movimiento con la que podría explotar instantáneamente sería 2-4 veces mayor de lo normal. En cuanto al aumento de velocidad, tuvo un efecto inimaginable. Por lo tanto, Chaotian 8 Steps fue en realidad un método de cultivo de pináculo para guiones de corta distancia que podría usarse en combate cuerpo a cuerpo de corta duración. Anteriormente, esta técnica era extremadamente famosa entre los 6 poderes trascendentes en la Tierra. En comparación con los pasos de pinza espiritual de Lee Jun-mu, proporcionó un aumento de velocidad aún mayor. Pero la distancia recorrida usando el aumento de velocidad, así como el tiempo durante el cual podría usarse, eran simplemente demasiado cortos.
En este momento, Li Yunmu descubrió que algunos de los dioses simios sobresalientes ya se habían cultivado hasta el tercer paso en el breve período de aproximadamente medio mes. Este tipo de velocidad de cultivo era simplemente monstruoso. Hubo registros de que hace mucho tiempo, cada continente tenía dioses simios que cultivaban los métodos de cultivo de la humanidad y que su talento superaba con creces el de los discípulos de flujo ordinarios. Después de ver la escena actual, parecía que esto no era solo un rumor, sino más bien la verdad. Li Yunmu incluso descubrió que después de que los dioses simios fueron alimentados con una gota de sangre divina y despertaron su línea de sangre ancestral, su inteligencia también había aumentado. A este ritmo, estos dioses simios se convertirían en sus ayudantes importantes en poco tiempo. No solo eran grandes en número, sino que cada uno de ellos también era extremadamente formidable. Mientras se les proporcionaran suficientes métodos de cultivo, sus logros futuros superarían los de cualquier agente de élite. Pero, naturalmente, lo más importante era que eran extremadamente leales. Li Yunmu estaba bastante satisfecho con este hecho. Sus seguidores, Li Qinggong y Demon, también sintieron que este grupo de dioses simios tenía un futuro prometedor. Sin embargo, Li Yunmu no poseía los medios para cultivar a estos dioses simios. Primero, no poseía muchos métodos de cultivo de alto grado y técnicas secretas. En segundo lugar, había un precio por fabricar globos de transmisión de cultivos. Aunque cada uno solo requería 100 elementos espaciales, sería equivalente a 30.000 elementos espaciales para 300 dioses simios. Después de descender al mundo de origen, Li Yunmu aún no había encontrado un medio estable para cosechar elementos espaciales, por lo que no podía ser imprudente con la pequeña cantidad que había acumulado anteriormente. Por lo tanto, Li Yunmu no puso mucha atención en nutrir a los dioses simios. Muy bien, libera el alma mortal de Ie Qing. Después de que los tres entraron al mundo celestial, Li Yunmu ya no temía que el alma mortal de Ie Qing pudiera escapar. Ok. Li Qinggong asintió con la cabeza. Sacudió su espantosa lanza imperial, y el alma resentida que parecía una serpiente dragón abrió la boca y escupió a Ie Qing. Li Yunmu tenía mucha curiosidad. Después de todo, esta fue la primera vez que fue testigo de un humano cultivando un alma mortal. Bajo la iluminación de la luz del sol, el alma mortal de Ie Qing no podía esconderse. Desde la distancia, se parecía a una forma de vida transparente que parecía exactamente como Ie Qing. Sin embargo, su mitad inferior no tenía dos piernas como un humano, sino que era una cola. La mitad superior era idéntica al cuerpo de un humano, mientras que la mitad inferior solo comprendía el contorno de una cola. Sin embargo, independientemente de cómo se viera, este era definitivamente un fantasma transparente que solo tenía el tamaño del puño de Li Yunmu. Tan pronto como el alma mortal de Ie Qing fue liberada, huyó con la velocidad de una ráfaga de viento. Se decía que las almas mortales casi no tenían peso, por lo que tenían una velocidad extremadamente rápida. Esto hizo que otros no pudieran atraparlos. Pero este era el mundo celestial de Li Yunmu, por lo que el alma mortal de Ie Qing solo estaba desperdiciando su fuerza en vano. Ven acá. Li Yunmu agarró el aire, y al siguiente instante, el alma mortal que ya había huido al final del mundo celestial fue arrastrada hacia atrás por un poder sin forma que no pudo resistir y cayó en manos de Li Yunmu. ¿Qué está gritando? Cuando Li Yunmu miró el alma mortal en su mano, parecía que el alma mortal de Ie Qing estaba gritando algo con una expresión de resentimiento en su rostro. Pero el grupo de tres de Li Yunmu no pudo escuchar lo que decía. Claramente, el alma mortal no podía producir sonidos como los humanos. Demon tampoco pudo escucharlo y sacudió la cabeza para expresar este hecho. Aunque había cultivado la línea de sangre del clan fantasma, todavía no era un verdadero miembro del clan fantasma. Podemos hacer que escriba caracteres en el suelo. Le preguntaremos y él responderá. Li Qinggong rápidamente formó un plan. Esta sugerencia causó que los ojos de Li Yunmu brillaran, e inmediatamente preguntó. ¿Qué sabe tu religión divina sobre el mundo de origen? Escúpelo rápidamente. Aflojó su control y le dio libertad a Ie Qing. Después de obtener su libertad nuevamente, el alma mortal congeló sus rasgos faciales una vez más y siguió mirando a Li Yunmu con ojos llenos de odio. Después de lo cual, examinó los alrededores. Cuando vio los dos soles en el cielo sobre su cabeza, inmediatamente perdió toda esperanza. Finalmente entendió por qué Li Yunmu pudo atraparlo nuevamente. Este era un mundo celestial de dos soles. Mientras estaba vivo, Ie Qing estaba bastante familiarizado con esas cosas ya que también tenía un mundo celestial.
Sin embargo, después de su muerte, su mundo celestial desapareció en el vacío. Finalmente, renunció a escapar y con odio descendió al suelo donde escribió con su cola, ni siquiera sueñes con eso. Al ver esto, el trío se miró y pudo ver claramente el asombro en los ojos del otro. Este Iekin realmente había cultivado el legendario alma mortal. Era racional, a diferencia de las almas resentidas que solo conocían el resentimiento, y completamente consciente y lúcido. Capítulo 328. Cebo en una trampa. Este fue realmente un milagro raramente visto. El grupo de Lee Junmu no tenía idea de cómo Iekin podría haber logrado esta hazaña. Sabían que a menos que el mar de la conciencia de una persona hubiera alcanzado un cierto tamaño, su alma se dispersaría instantáneamente después de su muerte y se convertiría en nada, eliminando por completo todos sus vestigios del mundo. Por eso el alma mortal era algo que se consideraba exclusivo de las deidades. Después de su muerte, tendrían la oportunidad de congelar un alma mortal y así existir eternamente. Además, durante innumerables años, un alma mortal podría fortalecerse mediante el uso de métodos especiales de cultivo e incluso obtener el dominio sobre otra forma de vida, tomando el control de su cuerpo. Mirando la mirada resentida de Iekin, a Lee Junmu no le importó mucho. Mientras Iekin sea consciente y lúcido, podría verse obligado a aceptar un compromiso. Comparte tu conocimiento y te permitiré obtener la inmortalidad viviendo eternamente en mi mundo celestial. Sin embargo, las circunstancias actuales de Iekin no fueron diferentes de estar muertas, entonces, ¿cómo podría aceptar un compromiso? Seguía mirando a Lee Junmu con una mirada resentida. Lee Junmu no se preocupó por la reacción de Iekin y con calma ofreció otro beneficio. Si unes tu alma mortal a mi mundo celestial, entonces incluso obtendrás una cierta cantidad de libertad para deambular afuera. Efectivamente, al escuchar esta condición, Iekin fue sacudido. Sin embargo, todavía no se comprometió, porque su vida seguiría en manos de Lee Junmu. Si tuviera su cuerpo corpóreo o un cuerpo humano normal, entonces atar su alma estaría bien. Pero después de convertirse en un alma mortal, el actual Iekin no tenía esperanzas, especialmente dado que todavía estaba bajo el control de su enemigo mortal. Entonces, ¿cómo podría estar de acuerdo con un compromiso? Echa un vistazo a esto y luego decide de nuevo. Lee Junmu tiró otra carta, actuando como el demonio. Incluso si Iekin hubiera muerto, Lee Junmu aún no lo soltó, pero continuó arrojando el cebo, eliminando lentamente sus resistencias. No le preocupaba en lo más mínimo que el oponente no aceptara un compromiso. Independientemente de cuánto lo resentía Iekin, confiaba en que mientras pudiera darle una pizca de esperanza, luego dada la naturaleza ambiciosa de Iekin, ciertamente no sería capaz de rechazar el cebo. La carta de triunfo utilizada por Lee Junmu fue el método de refinación del cuerpo del rey fantasma. Los fantasmas, desde algunos ángulos, eran extremadamente similares a las almas mortales. Aunque personas como Demon, que tenían su cuerpo corpóreo intacto, habían cultivado algunas técnicas para convertirse en auténticos miembros del clan fantasma, esta no era la forma convencional. Fue más bien un truco cultivar los métodos secretos del clan fantasma. Es por eso que se preordó que en el futuro, el camino de cultivo de Demon sería extremadamente difícil. Después de todo, en cierto modo, todavía no era un verdadero miembro del clan fantasma. En cambio, el actual Iekin que había separado su alma de su cuerpo corpóreo era extremadamente similar a un miembro del clan fantasma. Por lo tanto, cuando vio el método de refinación del cuerpo del rey fantasma en la mano de Lee Junmu, se sintió extremadamente incómodo y le resultó difícil preservar su tranquilidad sin deseos. Los deseos y las posesiones de un humano son sus puntos débiles. En la actualidad, Lee Junmu podría presenciar claramente que este hecho está demostrado. El método de refinación del cuerpo del rey fantasma teóricamente permitiría que el alma mortal de Iekin se fortalezca y se vuelva poderosa. Justo entonces, cuando usó su cola para escribir algunas palabras en el suelo, Iekin había gastado una tremenda cantidad de energía. Si no fuera por la aguda vista de Lee Junmu, habría sido imposible para él ver las huellas de esas palabras. Eran extremadamente superficiales y casi invisibles a simple vista. A partir de esto, se podría concluir que, aunque el Iekin actual había cultivado un alma mortal, necesitaba fortalecerse con el tiempo. Tomaría innumerables años alcanzar la etapa de poder interactuar con la materia nuevamente. Sin embargo, si poseía el método de refinación del cuerpo del rey fantasma, el alma mortal se fortalecería muy rápidamente, lo que le permitiría llegar al reino en el que podría interactuar con la materia mucho más rápidamente.
Esta fue la razón por la que a Iekin le resultó difícil negarse. Mientras sostenía la técnica de refinación del cuerpo del rey fantasma, Lee Junmu dijo: «Dime todo lo que sabes». Con su temperamento cuando estaba vivo, ¿cómo podría Iekin soportar la tentación de tal método de cultivo? El método de refinación del cuerpo del rey fantasma no era una técnica simple del clan fantasma. De lo contrario, no tendría el rey fantasma en su nombre. Incluso dentro del clan fantasma, solo los reyes fantasmas tenían las calificaciones para cultivar este método, por lo que era comprensible que Iekin se sintiera bastante conmovido. Incluso si supiera el objetivo de Lee Junmu, no podría resistirse a tal atractivo. Estaba luchando mucho en este momento. Ser un genio significa adaptarse a las circunstancias. Actualmente, tienes dos opciones. Puedes fortalecer tu alma o puedes ser completamente eliminado de este mundo sin dejar rastro. Lee Kingon, que estaba de pie al lado de Lee Junmu, levantó sin piedad su espantosa lanza imperial. Una pizca de intención asesina parpadeó en sus ojos, para que nadie creyera que estaba bromeando. Si Iekin no aceptaba el compromiso, el legendario alma de dragón en su espantosa lanza imperial ciertamente devoraría su alma mortal. Iekin aborrecía a Lee Junmu, pero frente a Lee Kingon, tenía mucho miedo. Estaba claro que esta mujer lo odiaba y era firme en sus decisiones. Al final, escribió otra oración sobre el terreno con gran esfuerzo. Realmente estás engañado. Incluso ahora, quieres preservar los secretos de la religión divina. ¿De verdad crees que tienes la posibilidad de organizar un regreso? No olvides tu condición actual, dijo Lee Kingon furioso. Estaba extremadamente molesta por las salvajes ambiciones de Iekin. Había decidido cultivar el método de cultivo y quería obtenerlo de Lee Junmu, mientras que en cuanto al secreto del mundo de origen, Iekin no mencionó nada al respecto. Del mismo modo, tampoco respondió a la demanda de Lee Junmu de unirse a su mundo celestial. El grupo de 3 de Lee Junmu comprendió al instante que la aparición del método de refinación del cuerpo del rey fantasma le había dado la esperanza de renacer a Iekin. Usó su respuesta para lanzar un cebo de su lado a Lee Junmu para atraerlo a intercambiar el método de refinación del cuerpo del rey fantasma por el método para cultivar el alma mortal. Hay que decir que esto fue un gran atractivo. Mientras fuera arrojado, entonces, ya fuera Lee Junmu o Demon, ambos se sentirían extremadamente conmovidos. Mientras se movieran, Lee Junmu no extinguiría el alma mortal en su mundo celestial, incluso si por el momento no proporcionara el secreto del mundo de origen. Quizás solo las personas como Lee Kingon con su firme fuerza de voluntad puedan rechazarlo por completo. Muy bien, considera el intercambio como un éxito. Sin dudar ni preocuparse por las palabras de Lee Kingon, Lee Junmu aceptó la condición del enemigo. Como Lee Junmu había pensado, Iekin no podía rechazar este método de cultivo secreto para cultivar el alma mortal. Debe saberse que este era otro camino para sobrevivir por la eternidad. Además, Lee Junmu también tenía la sustitución de imágenes fantasmales y otros métodos. Mientras Iekin tuviera sus ambiciones y deseos, no sería capaz de rechazar ese cebo. Capítulo 329. Ange y Aozi. En poco tiempo, el alma mortal de Lee Junmu y Iekin completó su transacción. Ambas partes estaban bastante satisfechas y parecían haber olvidado sus conflictos anteriores. Tan pronto como el trío salió del mundo celestial, Lee Kingon frunció el ceño y dijo: dado que está actuando de esta manera, podría tener un método para escapar después de que su alma mortal se fortalezca. Si eso sucede, entonces no solo podemos olvidar sobre aprender de él los secretos del mundo de origen, incluso preparará muchos enemigos formidables para nosotros. El significado subyacente de Lee Kingon era que deberían extinguir inmediatamente su alma mortal. También entiendo este punto, pero definitivamente no podemos perder el método de cultivo para un alma mortal. Esta sería nuestra futura capital. Además, una presa que haya probado la miel querrá obtener aún más. Después de esta primera vez, más pronto o más tarde, no podrá resistirse a escupir el secreto, dijo Lee Junmu con certeza. ¿Te refieres a Devil Soul Refining? Sí, si no tuviera ese método de cultivo, ¿por qué estaría tan seguro de hacerlo caer en mi trampa? Mientras experimente los efectos del método de refinación del cuerpo del rey fantasma, la persona que solicitará decirle a un secreto la próxima vez sería él, afirmó Lee Junmu con confianza. Mientras el alma mortal de Iekin permanezca dentro del mundo celestial, independientemente de los trucos que haya intentado, no podrá escapar de su prisión. Mientras Lee Junmu se apegara a esta línea de fondo, siempre tendría la iniciativa.
Pronto, los tres se acurrucaron juntos y comenzaron a investigar el método proporcionado por el alma mortal de Iekin, deseando disfrutar de los beneficios de congelar un alma mortal. En verdad, este no era un método de cultivo real, sino conocimiento y trucos para congelar un alma mortal. Estos trucos para congelar el alma mortal se conocían como preservar el alma infantil. Hizo hincapié en cómo explotar los materiales celestiales y los tesoros terrenales junto con 9 materiales extraños para refinar el alma infantil, que era un portador formidable. Si pudieran hacer eso, luego de que murieran, su alma mortal sería preservada. Esta preservación del alma infantil era simplemente un método milagroso. Lee Junmu no sabía qué persona excéntrica lo había descubierto, pero sabía que este método ciertamente no se originó en su tierra. Inteligente, verdaderamente inteligente. Este Ansh Yaozi es realmente un genio talentoso, dado que ha creado un método tan formidable. Esto proporciona un camino completamente nuevo para el cultivo humano. Demon no pudo evitar alabarlo. No se puede negar que Ansh Yaozi, que había creado esta alma infantil en preservación, era realmente un genio monstruoso. Según él, mientras uno refinara su alma infantil usando este método, equivaldría a tener una segunda vida en forma de alma mortal. Además, con este alma infantil, uno podría caminar gradualmente por el camino del cultivo no convencional. La herencia del clan fantasma fue precisamente un ejemplo de tal método de cultivo. Pronto, Lee Junmu usó fragmentos de memoria de Ansh Yaozi y los asoció con el método de refinación del cuerpo del rey fantasma y la refinación del alma del diablo, las dos técnicas secretas del clan fantasma. De repente, el trío se iluminó. Estas dos técnicas secretas parecían haber sido creadas para el cultivo de seguimiento del alma infantil. No solo fueron estas dos técnicas secretas, incluso la sustitución de imágenes fantasmales y la evasión fantasmal también fueron compatibles con formas de vida como el alma infantil. Con ambos lados compatibles entre sí, era equivalente a duplicar la recompensa por la mitad del esfuerzo. Los efectos producidos usando este método superarían con creces el cultivo forzado de la herencia del clan fantasma usando el cuerpo corporal. Inimaginable, según Ansh Yaozi, mientras esta alma infantil cultive las técnicas de formas de vida similares, incluso puede separarse del cuerpo humano por un período de tiempo. Después de que la fuerza del alma infantil aumenta al nivel de influencia importa, incluso puede ocupar con fuerza a otra persona, obteniendo así otro cuerpo físico. ¿Cómo puede existir un método tan terrible en este mundo? Es simplemente inimaginable. Lee Qinggong no pudo evitar enfriarse mientras observaba este método. Los tres finalmente entendieron la razón por la cual el alma mortal de Iekin pudo cultivar el método de refinación del cuerpo del rey fantasma, porque era compatible con el alma infantil. Si el alma infantil pudiera considerarse como un cuerpo alternativo, entonces el cuerpo del rey fantasma le permitiría obtener la fuerza suficiente. Luego podría usarlo para alcanzar el nivel de materia que afecta y, según Ansh Yaozi, incluso apoderarse del cuerpo de otra persona y obtenerlo para sí mismo. De esta manera, tanto el cuerpo corporal de la persona como el alma infantil podrían lograr la inmortalidad. Siempre que el cuerpo corpóreo envejecía, podían usar el alma infantil para apoderarse de un cuerpo joven una y otra vez. Con este método, el alma de un bebé tendría que luchar continuamente contra las defensas del cuerpo de otra persona, y después de mucho tiempo, una vez que madurara adecuadamente, incluso podría abrirse paso para convertirse en una deidad. El trío tuvo que aceptar que este tipo de método de cultivo excéntrico y poco convencional causaba que sus corazones latieran con fuerza. Pero Ansh Yaozi también declaró que requerirían 3 tesoros celestiales, de los cuales solo uno estaba disponible en el mundo de origen. En cuanto a los otros 2, eran extremadamente difíciles de encontrar o tal vez ni siquiera existían. Según la narración, los otros 2 materiales solo se podían encontrar dentro de los planos secundarios. Hasta que Lee Junmu revisó la descripción del avión secundario, todavía estaba bien, pero una vez que lo leyó, quedó asombrado. Basado en el entorno y la composición de poder del avión secundario según lo descrito por Ansh Yaozi, era completamente idéntico a la tierra de donde habían llegado Lee Junmu y los demás. Explosión. Los 3 parecían haber sido alcanzados por un rayo. Esta información fue demasiado explosiva. Lee Junmu y sus 2 seguidores seguían mirándose, sus corazones llenos de conmoción extrema. Parecía que este Ansh Yaozi había visitado la Tierra. No, definitivamente lo había hecho. De lo contrario, no habría podido obtener estos 2 materiales y refinar su alma mortal. Espera un momento, este destino fantasma Stemen, parece haber oído hablar de él.
Demonio, exclamó de repente. Bajó la cabeza y comenzó a pensar. Pronto, una expresión de conmoción extrema apareció en su rostro, y dijo en voz alta. Recuerdo ahora, este Ghost Fate Stemen fue uno de los materiales que usé cuando estaba tratando de fusionarme con la línea de sangre fantasma. En cuanto al agua del río del diablo del inframundo, también la usé. Ambos son materiales relativamente comunes dentro de la sexta dimensión. Dios mío, ¿por qué Ash y Aozi piensa que son tesoros celestiales? Demon estaba desconcertado. Después de que Demon le recordara, Lee Junmu ingresó de inmediato al sistema y le preguntó sobre la información sobre Ghost Fate Stemen y el agua del inframundo de Bill River. Pronto, encontró la información sobre estos llamados tesoros celestiales dentro de los registros recopilados por el sistema. Ghost Fate Stemen. Una planta que posee conciencia y crece dentro de la sexta dimensión. Relativamente común. Underworld de Bill River. Un río que fluye cerca del territorio del ahora extinto clan fantasma. Se puede obtener cualquier cantidad de agua. Capítulo 330. El secreto de 9 cuevas de dragones. Cuando Lee Junmu obtuvo la información sobre los 2 tesoros celestiales del sistema, su mente se quedó en blanco. Solo después de mucho tiempo logró reaccionar. A partir de esos hechos, se pudo confirmar que Ash y Aozi era originario de Origin World, donde estos materiales eran bastante raros o tal vez ni siquiera estaban presentes. Por lo tanto, estos materiales naturalmente se convirtieron en tesoros celestiales en sus ojos. Mientras estaban en la tierra de Lee Junmu, eran bastante comunes. Cualquier Fluxmaster podría obtenerlos fácilmente. De todos modos, el alma infantil creada por Ash y Aozi era bastante similar al clan fantasma y los materiales que mencionó también estaban relacionados con el clan fantasma. ¿Podría ser entonces que Ash y Aozi y Ghost Clan habían tenido una conexión desconocida? Además, ¿cómo había entrado ese hombre en su tierra desde el mundo de origen? Después de todo, para que los descendientes vinieran al mundo de origen, los 6 continentes tuvieron que pagar un alto precio y sufrir innumerables dificultades. Solo entonces un número limitado de descendientes llegó al mundo de origen. Además, querer entrar en una tierra que era un plano secundario del mundo de origen fue 1000 veces más difícil. Este no era un hecho desconocido. De lo contrario, las cuasi-deidades no habrían reunido a las élites del mundo entero para encontrar a sus representantes para descender. Después de todo, esta era una gran responsabilidad, ¿por qué se la pasarían a otros? Lo que sorprendió aún más a Lee Junmu fue que Iekin había obtenido esta preservación del alma infantil. Pensando en las preguntas anteriores, Lee Junmu tuvo una profunda sensación de que estos asuntos no eran una simple coincidencia, sino algo muy relacionado. Si pudiera resolver este misterio, entonces no necesitaría retorcerse el cerebro para encontrar el camino de regreso a casa. Solo necesitaría seguir las pistas para encontrar el camino de Ash y Aozi a su tierra. Incluso lograr viajes repetidos entre 2 mundos no era imposible. Cuando Lee Junmu pensó en esto, su cerebro dejó de funcionar. Definitivamente no podía perder el alma mortal de Iekin. La clave para regresar a la Tierra e incluso lograr un viaje libre entre los 2 aviones estaba dentro de él. Esta fue la razón por la cual Lee Junmu no tenía la intención de forzar al oponente. Después de todo, el oponente se había hundido en la desesperación completa, sin mencionar que odiaba a Lee Junmu hasta la médula. Por lo tanto, no podía estar ansioso por los resultados o forzar a Iekin a un callejón sin salida. Por ahora, lo único que había obligado al oponente a comportarse obedientemente era el método de cultivo. Usando a otros como este, Lee Junmu tuvo que hacer que el alma mortal de Iekin pensara que tenía esperanza e incluso recuperar sus deseos. Solo entonces ganaría Lee Junmu. Parece que Iekin es nuestra única esperanza de regresar a nuestra tierra. Lee Kingon y Demon tampoco tardaron en llegar a esta conclusión. También entendieron rápidamente el quid de la cuestión. Así es, no podemos apresurar a Iekin para que comprenda el método de cultivo. En cambio, debemos aspirar a hacer amplios preparativos. Necesitamos construir este terreno lentamente y con cuidado. Además, este Moon Cloud Dew, debemos obtenerlo primero. Dado que se considera un tesoro celestial dentro del mundo de origen, dado nuestro poder aquí, definitivamente no será una tarea fácil. Lee Junmu suspiró con pesar. Moon Cloud Dewas es el tesoro celestial final enumerado por Ash y Aozi. Este material que era exclusivo de Origin World fue un gran obstáculo para el grupo de Lee Junmu. En cuanto a los 9 materiales complementarios, no fueron demasiado difíciles de encontrar, incluso si eran relativamente poco comunes. Es por eso que los 3 no les prestaron mucha atención.
Debemos estar atentos. Mientras exista Moon Cloud Dew en Origin World, debemos encontrar la manera de ponerlo en nuestras manos. Los dos seguidores asintieron. Con esto, el asunto de tratar con el alma mortal de Iekin llegó a su fin por el momento. Su principal cosecha fue el método para preservar el alma infantil, así como el conocimiento sobre los registros de Anj y Aozi. Iekin, no, tal vez fue la religión divina quien probablemente había obtenido el método de preservación y la ruta para regresar a la tierra del propio Anj y Aozi. Debido a esto, tenían mucho más conocimiento sobre el mundo de origen en comparación con los otros 5 poderes trascendentes. Vamos, deberíamos echar un vistazo a esta cueva de los 9 dragones. Por el momento, Lee Junmu alejó su atención del enorme secreto sobre Anj y Aozi viniendo a la tierra y se puso de pie. La razón detrás de que él insistiera en quedarse atrás hasta que todas las demás facciones se hubieran marchado a través del canal de transferencia fue que los Demon Sea Devil Monkeys habían descubierto algo sobre esta cueva de los 9 dragones. Lee Junmu quería una oportunidad para investigarlo, así que esperó a que otros se fueran. Los Demon Sea Devil Monkeys eran un tipo raro de bestias oceánicas anfibias. Eran bestias atribuidas al agua y poseían instintos extremadamente sensibles. Esta habilidad de ellos era similar al sentido del olfato de un perro y era mucho mejor que la de los humanos. Según Demon, sus Sea Devil Monkeys estaban extremadamente nerviosos. Debido a eso, Lee Junmu decidió quedarse atrás, incluso terminando luchando contra el grupo de Mantian y Zanuya. De hecho, esta aventura había sido extremadamente aterradora. Independientemente de si era el santuario bárbaro o el templo del dios de la guerra, sus cartas de triunfo finales eran armaduras sorprendentemente supremas. Si Lee Junmu no poseyera una fuerza aterradora y 3 partes del traje de deidad del dragón Azure, entonces no habría podido suprimirlos. Demon asintió de inmediato y convocó a los 4 monos del diablo del mar. Esta fue su primera vez revelando toda su fuerza, ya que en la isla del dragón negro antes, solo había revelado a 2 de sus criaturas. Ocultando su fuerza sin importar dónde se encuentre, este es el principio básico de los Fluxers detenidos. Siendo uno de los 20 más poderosos, Demon naturalmente sabía que debía seguir esta regla. Como no había forasteros en este momento, no necesitaba ocultar su fuerza e inmediatamente convocó a los 4 monos del diablo del mar, quienes instantáneamente se pusieron nerviosos. Parecía como si una presión invisible hubiera descendido sobre ellos en el momento en que entraron en la cueva del dragón 9. Anteriormente, Lee Junmu había llevado a cabo una investigación de este lugar. Según lo que había escuchado de los bandidos, esta cueva de los 9 dragones no fue establecida por las 9 cabezas. En cambio, hace unas décadas, habían huido a esta región desolada donde encontraron esta cueva. La razón por la que eligieron Nine Dragon Cave y no solo Dragon Cave fue que dentro de las profundidades de este lugar, había 9 caminos que conducían a continuación. Por lo tanto, incluso si los bandidos eran los dueños de la cueva, no sabían mucho al respecto. Solo habían investigado 3 caminos y eso es todo.